Buenas noches, docente y compañeros. Esta es mi actividad número 3 de la unidad número 2. Mi nombre es Carlos Alfredo Palomo Cervantes, de la asignatura Métricas de Desarrollo de Software PSP. Comenzamos describiendo qué es un método de estimación de un software. Un método de estimación de un software es la forma en la que medimos el tamaño en esfuerzo, tiempo y costos de un software. Esto puede realizarse de diferentes maneras. Normalmente son en base de software tanto comerciales como personalizados. También se puede realizar de forma manual. La mayoría de estos software están enfocados en la estimación de costos. Esta estimación se logra a través de la métrica de la estructura de software, o sea, midiendo tanto en líneas de código como el tiempo y el costo de horas hombres. Entre las características principales del método de estimación de un software podemos encontrar las siguientes. Las estimaciones requieren de estimaciones anteriores, ya que las estimaciones anteriores sirven como base para las futuras. Otra de las características es que mientras más grande es la base de datos de estimaciones, más exacta es la estimación. Otra de las características es que su propósito es medir el software tanto en esfuerzo como en tiempo. Una característica más es que la estimación se basa en la comparación de proyectos similares. Esto quiere decir que podemos tener una gran base de datos, pero no se compara con toda la base de datos, sino que se buscan proyectos similares en la cual nos va a servir para comparar el tamaño de líneas de código que debe llevar el proyecto actual. Uno de los métodos de estimación es el proxy. Su objetivo es el de medir el tamaño del software antes de ser implementado. Para poder realizarlo, es necesario la estimación de líneas de código. Esto se logra a través de la adición del proyecto en componentes elementales llamados proxies, para así poder comparar con otros proxies similares de proyectos anteriores. Esto es de una base de datos que tenemos con proyectos que anteriormente hemos realizado. Entre las características principales del método proxy es de que mide el tamaño del software a través del esfuerzo. Esto es por medio del total del número de líneas de código que llevará el software. Otra de las características es que divide el proyecto en componentes. A estos componentes son los que se les llaman proxies. Otra de las características es que para que esto funcione bien, requiere un historial de proxies. Otra de las características es que mientras más proxies haya en el historial, mayor es la exactitud de la estimación. Podríamos mencionar el siguiente ejemplo de aplicación del método proxy. Se requiere un sistema que imprima tickets de venta para un artista plástico. El artista solo quiere imprimir el ticket, pero no necesita una base de datos, ya que todas sus obras son diferentes y necesita que al instante se introduzca la información a imprimir, que son conceptos y precio. En caso de querer factura, se añadirá el IVA y se mostrará en total de la venta. A través de una impresora de tickets se imprimirá la información de lo vendido dos veces, la cual una impresión será para el cliente y la otra para el artista. En la parte de abajo podemos ver una tabla que nos muestra la información del método proxy, que nos indica el número de componentes, que son 3. La descripción de los componentes. En este caso es interfaz de usuario con controles para poder imprimir, módulo de reportes de tickets y un módulo de operaciones. Y en la tercera columna podemos ver las líneas de código de cada uno de estos componentes. En total, podemos decir que el tamaño estimado de este proyecto es de 360 líneas de código. Otro de los métodos de estimación es el PROBE.
Su objetivo es estimar el tamaño y el tiempo en el que se desarrollará el software. Esto se logra utilizando como base el método proxy para tener en cuenta el tamaño en número de líneas de código y además utilizando el tiempo promedio de código por hora del programador. Sus características es que requiere del método proxy para funcionar, o sea, las que mide el tamaño del software a través del esfuerzo. Divide el proyecto en componentes. Requiere de un historial de proxies. Mientras más proxies haya en el historial, mayor es la exactitud de la estimación. Y otra de las características es que recopila la información de los tiempos de líneas de código para promediar. Podemos poner el mismo ejemplo utilizado anteriormente de su aplicación, solo que esta vez utilizaremos como información extra que el promedio de líneas de código es de 30 líneas por hora. Si vemos la tabla de la parte inferior, es la misma que la anterior, solo que a esta se le ha añadido una columna más, que es el de tiempo por hora. Esta columna nos muestra el tiempo por hora que debe llevar cada componente. El resultado no es más que la división de las líneas de código del componente entre las líneas del código por hora promedio y nos da un total de 12 horas de tiempo de desarrollo. Como conclusión, podríamos decir que el método proxy se recomienda utilizar en proyectos pequeños y personales, ya que solo nos da la medición del esfuerzo realizado a través del número de líneas de código. Esto quiere decir que no tenemos un tiempo aproximado de desarrollo, mientras que el probe se utiliza en proyectos complejos, ya que nos da la métrica tanto del tamaño de líneas de código como el tiempo que nos puede llevar su desarrollo. Además, estos datos nos pueden servir para medir los costos en el caso de invertir en el sueldo de uno o varios empleados.